All right, denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Bienvenidos todos a este nuevo curso, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos, que yo estoy emocionado, he estado aprendiendo como ustedes no tienen una idea mientras me estudiaba para esta clase, y estoy seguro que ustedes también van a aprender muchísimo el día de hoy. ¿Me dicen amén? Pero una de las cosas que me impactó mucho, y yo le decía a mi esposa Hani, a veces nosotros todo lo que hay a nuestro alrededor es tan normal y tan común que ni siquiera nos preguntamos de dónde sale cada cosa. Hoy vamos a hablar acerca de la vestimenta en tiempos bíblicos y de la vivienda o de las casas en los tiempos bíblicos. Pero en los tiempos bíblicos la gente se vestía con 3 clases de telas. La primera de ellas, lana. La segunda de ellas, algodón. Y la tercera, lino. Y yo siempre he cantado una canción que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y apenas me pregunté: ¿y de dónde viene el lino? Sabía que era una tela, pero lo que vamos a aprender hoy con estos pequeños videitos va a ser algo extraordinario para darle lugar a lo que es este primer clase. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Proceso de producción industrial de la lana. Como primer paso se realiza el esquilado con rasuradoras especiales. Proceso de producción industrial de la lana. Como primer paso se realiza el esquilado con rasuradoras especializadas sin ocasionarle daño al animal. Como segundo paso se realiza el lavado y secado detenido para extraer toda la suciedad de la lana a través de una lavadora industrial a succión. Para pasar al tercer paso, que es el escarmentado, que se estira la lana con una máquina escarmentadora y se separa la fibra según su textura, es decir, la lana fina y la lana gruesa. Como cuarto paso se encuentra el hilado, que se realiza con una máquina hiladora que estira la lana para luego esta ser convertida en madeja. El quinto paso es el teñido de la lana, que se realiza en máquinas grandes obteniendo el color deseado. Y por último se genera el tejido de la lana a través de otra máquina tejedora industrial que facilita el trabajo y se obtiene de esta manera la producción en serie y por cantidad de prendas. La materia prima clave del hilo y de muchas prendas de vestir. Así es el proceso de industrialización del algodón. Una cosechadora conocida como recolectora algodonera separa las pelusas de las plantas. La máquina vacía el algodón arrancado en un contenedor tirado por un tractor que convierte la materia prima en un enorme bloque rectangular llamado módulo. Un camión transporta los módulos a la planta de procesamiento. Ahí se remueven toda clase de residuos como ramas, semillas, hojas secas y todo tipo de impurezas. El módulo de algodón es agregado en un dispensador y las pelusas caen en una cinta transportadora hasta ser conducidas hasta un depósito conocido como caja caliente. El algodón recibe una torrente de aire a alta temperatura que le permite ser purificado con facilidad. Pasa a otro mecanismo conocido como destructor blanco, que arroja las pelusas de algodón contra una pantalla para romper sus partículas. Las hebras de algodón con residuos caen y pasan a la máquina de flujo constante. La máquina separa la carga total, dividiéndola en partes iguales para ser enviadas a 2 líneas de producción distintas. En una de ellas, el algodón entra en una centrifugadora que lo sacude contra barras de metal para separar los residuos más pesados. Las hebras en buen estado pasan por una tubería y los residuos van a otra que las descarta y las deposita en un conducto que las expulsa de la planta procesadora. La pelusa del algodón pasa a las fases finales de procesamiento. Un sistema de tuberías alimenta una cadena de máquinas que separan las semillas de las partes suaves y esponjosas, conocidas como pelusas. Dentro de ellas, los tambores giratorios y las sierras de acero seccionan la materia prima y la parte dura de la semilla queda atrapada dando vueltas en el mecanismo. Son depositadas en un mecanismo que la transporta hasta la sección donde serán convertidas en alimento para ganado. Contienen 23% de proteínas, 20% de grasa y 25% de fibra. También se elaborará con ellas aceite de semillas de algodón, ingrediente común en la elaboración de mayonesa y aderezos para ensaladas. En otra sección de la planta procesadora, las pelusas de algodón pasan a un sistema de prensado. Cuando recibe la carga equivalente a 226 kilos de pelusa, el mecanismo de la prensa empieza a funcionar.
Las pelusas obtienen la forma de molde rectangular y son atadas en una cinta de plástico en la misma sección. Los grandes bloques de algodón son transportados a la zona de empaquetado. Unos brazos mecánicos ejercen presión por cada costado para terminar de compactar la mercancía y retirar las partes sobrantes, guardándose en un pequeño compartimiento al lado de la máquina. Los bloques son introducidos en bolsas de plástico y seguidamente se les añaden a mano las respectivas etiquetas adhesivas a cada bolsa. Llevan impreso un número de identificación. La parte sobrante es sacada del compartimiento y se le añade una etiqueta con el mismo número de identificación del bloque de algodón del que ha sido extraída. La muestra se envía al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para su análisis. De ahí se obtiene una clasificación según la calidad y pureza. Ya está listo para ser comercializado. ¿Conocías este complejo proceso para obtener algodón de calidad? Do you know that linen fabrics are made from the flax plant? Flax is the only natural fibre still being cultivated on a large scale in Western Europe. The best flax plants are grown between Caen in France and Amsterdam in Holland, where climatic conditions and soil are ideal. The growing cycle of the flax plant is short, with only 100 days between sowing in March and harvesting in July. The plant grows to an ideal height of approximately 4 feet. When close to maturity, the flax plant blooms, dotting the fields with blossoms of violet, blue or white. Each flax flower blooms only one day. The flax plant is harvested in July. To preserve the full potential of each plant, flax is never cut but must be uprooted, as the flax fibres are not only in the stem of the plant but also in the roots. Harvesting is done by mechanical grubbers who pull and lay the flax plant on the fields. During the retting process, flax is exposed to moisture to break down the pectins that bind the fibres together in the stem. The flax is spread out on the fields, exposed to rain, dew and sunshine for several weeks. At this stage, the fibre is getting its unique natural colour by the interaction of the flax with the soil, the rain and the sun. The flax plant is being turned regularly in order to dry and get an even retting process. When flax is retted and dry, it's removed from the fields in large bales. Scutching and hackling are the following mechanical steps in the production process. Flax fibres are separated from the stem. The raw flax fibres are combed and transformed in several steps into a very fine fibre, ready to be spun into flax yarns. Short fibres are called tow, long fibres line. Europe produces close to 120,000 tonnes of flax, grown on 75,000 acres of land. During the spinning process, the flax fibres are spun into yarns of various weights and thicknesses. The fine yarns are wet spun to get a smooth and shiny appearance. The shorter yarns are spun dry or half wet, giving a more structured and coarse aspect. Bobbins with flax yarns are being delivered as weft and warp yarns to the linen weavers. Before any weaving occurs, linen yarns are examined for strength, evenness and colour. Once certified, they can be integrated in the weaving process.
The first step in the weaving process is the making of the warp beam. Bobbins with warp yarns are placed on a rack and are wound onto a fully automatic and computerized warping machine. Each warp thread on the warp beam has to be threaded through a yarn watcher, through a heddle and through the reed, each having their own specific function on the weaving loom. The bobbin ends are wound again onto large bobbins in order to be used again, so that no valuable flax yarns are wasted. In the weaving mill, the warp beams are set up on the weaving looms. Bobbins with weft yarns are placed next to the looms. The weft yarns are crossed with the warp yarns at very high speed. All looms are connected to a central computer monitoring system to detect faults and to do constant quality and efficiency control. After weaving, we do a thorough quality control of the loom state fabric. The fabric is controlled metre by metre in full width, and weaving faults are repaired by hand to assure a top quality fabric. Linen fabrics can be sold loom state, untreated off the loom. Most of the fabrics, however, get a finishing treatment, such as dyeing, bleaching, washing, easy care, fire retardant or water repellent. The unique flax colour is obtained naturally. No chemical dyes are used. Fuerte aplauso al Señor, por favor. Hoy en día las telas han cambiado un poco, pero seguimos utilizando todavía lo mismo. Por ejemplo, la mayoría de las telas que tenemos pueden ser telas híbridas. Una playera como esta tiene 60% de algodón y 40% de poliéster, ¿ok? Acuérdense que el poliéster viene de ¿qué derivado? Del petróleo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué es tan importante estas cosas? Bueno, ahorita van a ver ustedes el porqué, ¿ok? Vayan ahí en sus libros a la página 10. Ya hemos orado para que el Señor nos hable, nos enseñe. Página 10. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a hablar acerca de la vestimenta, ¿ok? Debajo de la túnica se llevaba no siempre un calzón, ¿verdad? El calzado y el manto eran optativos. Bueno, primero vamos a hablar de que la primera prenda que tenía una persona en los tiempos bíblicos era una túnica. Diga conmigo, una túnica. No, pero con ganas, una túnica. Debajo de la túnica a veces, pero no siempre, llevaban una especie de ¿qué? De calzón, ¿verdad? El calzado y el manto eran opcionales. Si tenía la posibilidad de comprarlos, los tenías, y si no, pues no. Las ligeras variaciones de esta constante durante los tiempos bíblicos consistía en el color, el material y el estilo, más que en una forma básica. ¿Qué era lo único que hacía diferente las túnicas? Diga conmigo, el color, los materiales y el estilo. Nada más, ¿ok? No es como ahorita que tenemos una variedad de prendas. Era una túnica para todos, lo único que lo hacía diferente era el color, los materiales y el estilo. Y eso era lo que hacía ver la división entre clases sociales. Debido a que este tipo de vestimenta era el más adecuado para el clima, ¿qué? Cálido. ¿Vamos bien hasta ahí? All right.
Ahora, nos saltamos a un párrafo y vamos a ver que dice: Pedro llevaba el calzón cuando estaba desnudo o despojado de su ropa para trabajar en la barca de la pesca de su familia. Eso está en Juan 21:7. ¿Se recuerdan que dice que Pedro qué hizo cuando vio que el Señor se acercaba? Se tiró al agua porque estaba ¿qué? Desnudo, ¿verdad que sí? Es más que probable que llevara ese calzoncillo del cual nosotros estamos hablando. Ahora, Jesús fue crucificado vistiendo solo el calzón porque los soldados ya se habían apoderado de su túnica. Ahí les voy a decir mi opinión personal por la opinión de los más grandes comentaristas y eruditos bíblicos que tenemos en español. La mayoría de los comentaristas, y estoy de acuerdo con eso, nos enseñan de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado totalmente desnudo y llevó nuestra vergüenza. El paño o el calzón que se le pone, se lo llegó a poner el pintor solamente por decoro. Aquí este escritor nos enseña que nuestro Señor Jesús tenía el calzón debajo de la túnica. Pero diferente a la opinión de este escritor, yo les voy a decir que yo me inclino más a que estaba completamente desnudo, ¿ok? Ahora, la túnica era el vestido esencial. La túnica tenía un gran parecido con un saco. Se cortaba una abertura en forma de V para la cabeza, ¿ok? Y en las esquinas se hacían unos cortes para dejar pasar ¿qué? Los brazos. El tejido podía ser ¿de qué? De lana, ¿qué más? De lino o incluso ¿de qué? De algodón, según las posibilidades económicas de su dueño. Ahora, présteme atención aquí. Ya vimos de dónde sale la lana. Hay lugares donde tienen miles de ovejas dejando que hagan pelo para luego trasquilarlas y utilizar todo eso para hacer los suéteres de lana que hoy nosotros usamos. Ahora, ¿cuáles son las características de la lana? La lana es muy flexible, se puede estirar y vuelve a su forma normal. Pero, ¿por qué se utilizaban estos tres materiales en tiempos bíblicos? ¿Qué cosas en común tienen estos materiales y por qué se usaban? Bueno, por las altas temperaturas de frío y de calor. Estos materiales tienen la característica de que todos ellos son muy frescos. La lana, el algodón y el lino, en cuanto tú empiezas a sudar, absorben rápido el sudor y lo evaporan. Y eso te da una sensación de ¿qué? De que estás fresco. ¿Alguna vez han andado con una playera de poliéster? ¿Qué hace? El sudor no lo absorbe. Te sientes que estás sudado todo el tiempo. Sí, ¿por qué? Porque el poliéster es un repelente de agua, ¿verdad? Más que una tela que absorbe. Por eso es que se utilizaban estas telas. Todas ellas tienen en común en que son absorbentes y que traen frescura, pero también traen calor en el tiempo de frío. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, según las posibilidades económicas ¿de qué? Del dueño. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué cuesta más hoy en día? ¿Una playera de 100% algodón o una sábana de 100% algodón o una sábana de algodón y poliéster? Una sábana de 100% algodón es más cara porque viene de una materia prima que no es fabricada por el hombre. Imagínense si eso es ahora, como era en los tiempos bíblicos, donde los artesanos tenían que hacer todo el proceso para sacar la tela y para hacer las túnicas. No tenían toda la maquinaria que nosotros vimos hoy para procesar la lana, para procesar el algodón y para procesar el lino. Todo era de manera manual, ¿verdad que sí? Ahora, las túnicas de saco o cilicio eran muy incómodas, provocando irritaciones de la piel. Por ello se llevaban en épocas de duelo y de arrepentimiento. Otra vestidura era el cilicio. Diga conmigo, el cilicio. Ahora, ¿de qué pelo o de qué pelusa o de qué pelaje se hacía el cilicio? De pelo de camello o pelo de cabra. Y ese pelo tiende a ser muy rasposo. Entonces se hacían sacos con el pelo del camello, con el pelo de la cabra. Y esos sacos
eran demasiado rasposos y provocaban irritación en la piel. Más aparte, le ponías silicia a tu cuerpo y eso lo único que representaba era duelo y arrepentimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Las túnicas de los hombres eran generalmente cortas y coloreadas. Las de las mujeres llegaban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos, por lo regular. Eso no quiere decir que alguna túnica de algún hombre no llegara hasta los tobillos. Pero ahorita vamos a ver de túnicas a túnicas. Y eran azules con bordes bordados en el cuello en B. Cuando tú veías a una mujer, ¿cómo distinguías su vestidura? Por lo regular, las túnicas de ellas eran ¿de qué color? Azules, y llegaban hasta los tobillos y tenían algo bordado en el cuello. ¿Vamos bien hasta ahí? En ocasiones identificaban el pueblo o la región de quien las llevaba. Ahora, los trajes de hombre y los vestidos de mujer, ¿se recuerdan lo que dice Deuteronomio 22:5? ¿Sí se recuerdan? Que se ha traído un debate entre denominaciones, pero tremendo. No vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre, porque abominación es a Jehová. Entonces tenemos algunas denominaciones que dicen, la mujer no puede utilizar pantalón porque el pantalón es del hombre, ¿ok? Y el hombre no puede utilizar falda porque la falda es de la mujer. Eso es en nuestra cultura, pero hay otras culturas como Escocia donde la falda es para los hombres, ¿verdad que sí? Y nosotros sabemos que hay pantalones de mujer diseñados para mujer, con un corte para mujer, para el cuerpo de la mujer, y pantalones para hombre. Entonces no podemos decir que ese pasaje del Antiguo Testamento se refiere al pantalón, porque entonces estaríamos en un error. Se refiere más bien a la vestimenta diseñada y clasificada para las mujeres y para los hombres. En los tiempos bíblicos ambos llevaban vestidos o túnicas. Era exactamente el mismo corte, la única diferencia era el color, la ornamenta, lo largo, y también en el Antiguo Testamento se distinguía porque las túnicas de los hombres eran simplemente redondas, se podían arremangar, ahorita lo vamos a ver en lo de los trabajadores, y de las mujeres eran acampanadas. ¿Cómo nosotros trasladamos eso al siglo XXI? Que no se ponga una mujer camisas diseñadas para hombres de la sección de hombres, ni el hombre que se vaya a hacer shopping a la sección de mujeres para ponerse una blusita de mujer. Lo mismo sucede con los pantalones, y eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Si tú ves a un hombre comprando en la sección de mujeres sus pantalones, ¿qué te da a entender? Que tiene otras inclinaciones, ¿verdad que sí? Y tú lo ves con los pantaloncitos a la cadera, con el encuarte así de pequeñito, y tú sabes, su manera de verse es totalmente diferente. ¿Cómo lo aplicamos al día de hoy? El hombre no puede utilizar prendas de mujer y la mujer no puede utilizar prendas de hombre porque es abominación a Jehová. Ahora, el cuerpo de la mujer y del hombre es totalmente diferente, las tallas son totalmente diferentes. Usted se pone una large de hombre y le va a quedar enorme a una mujer. ¿Cierto o no es cierto? Y si yo soy large o extra large y me pongo un extra large de mujer, me va a quedar como un tamalito. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque son diferentes, el corte, la forma, etcétera. Entonces a eso se refiere el pasaje. En el recuadro que tenemos ahí dice, debido a que la túnica era un elemento tan básico, era idéntica para hombres y mujeres, excepto que la de hombre era frecuentemente más corta, hasta las rodillas, y de color azul. La prohibición en contra del intercambio de vestidos tuvo su origen en la estimulación sexual que formaba parte de la religión los cananeos ya tenían todas estas inclinaciones que hoy nosotros estamos viendo. Y por eso el Señor les hace esta prohibición, porque no era como que me la pongo, no, son las inclinaciones y la aberración en contra del diseño de Dios. Y no lo hablo muy claro, ustedes me están entendiendo porque luego nos cancelan el video. Ya ustedes saben cómo está la cosa, ¿ok? Entonces, las vestimentas masculinas, vean ahí en la página 11, de izquierda a derecha, un trabajador con la túnica, ¿ok? Y ceñida en su cinto. ¿Ya lo vieron ahí? La túnica no tiene mangas, tiene manga corta, y se la ha levantado, se la ha ceñido a su cinto para poder ¿qué? Para poder trabajar.
Si la trae hasta abajo, no, pues no va a poder trabajar, ¿ok? Presten mucha atención porque eso es muy interesante. Después de ahí vemos a un hombre vistiendo su grueso manto de lana sobre su túnica, y un rico con un manto rodeado de un colorido ¿qué? Fleco. ¿Vamos bien hasta ahí? Arriba de la túnica, dependiendo del dinero, podías tener un manto, ¿verdad que sí? O no, simplemente la túnica. La túnica de diversos colores de José. José recibió una túnica de muchas piezas. Las piezas adicionales eran probablemente unas mangas largas que constituían un estorbo para trabajar. Cuando las túnicas tenían mangas largas y anchas, se les ataba detrás del cuello para liberar su brazo cuando tenían que trabajar. ¿Cómo era la túnica de colores de José? Era una túnica de manga largas. Cuando alguien tenía una túnica de manga larga, se la tenía que quitar o salirse de la túnica, sacarla y amarrarlas al cuello, ¿verdad que sí? Pero cuando alguien tenía una túnica con mangas largas, era porque no estaba supuesto ¿a qué? A trabajar. Manga corta, hombre de trabajo. Manga larga, prendas para dominguear. ¿Verdad que sí? Como diríamos hoy en día. Es como que tú te encuentres, y lo voy a decir con mucho respeto, ¿ok? Es como que tú vayas a una área de construcción donde está llena de clavos y veas a alguien vestido con sandalias. No hace sentido. Cada cosa es para un uso. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, esto indica que no se esperaba de José que hiciera trabajos duros. Era heredero escogido para gobernar ¿qué? La familia. ¿Vamos bien hasta ahí? La túnica que vestía Jesús debe de haber sido una de las de última moda, porque carecía de la costura central. Los telares capaces de acomodar toda la longitud de la túnica fueron inventados solo en su época. ¿Vamos bien hasta ahí? La túnica se ceñía a la cintura mediante un cinto de cuero o un tejido ¿qué? Basto. Entonces tienes la túnica y luego te amarras un cinturón. Puede ser un cinturón de cuero o puede ser también de una clase de tela. En ocasiones el cinto tenía una abertura para formar una bolsa. ¿Para qué? Para el dinero u otras posesiones. En el cinto le salía una bolsita, ¿verdad que sí? Ahí podías guardar dinero o podías poner las herramientas. Si ven que todo lo que tenemos hoy en día viene, diríamos en mi país, desde los asientos de la olla. Tú vas y eres constructor y tú tienes una morralera para sacar las cosas, y esa morralera es un cinto. O hay algunas mujeres u hombres que utilizan algo, no sé cómo se le llama, pero es ese mero. Y es una bolsita, es un cinturón con una bolsita, ya guardas todo lo que tengas. Especialmente se usa cuando vas de vacaciones, ¿verdad que sí? Pues hagan de cuenta algo similar a eso en una túnica. El cinto era también útil para sostener armas o herramientas. ¿Qué clase de armas pudieras guardar en esa bolsita? Dagas, cuchillos, ¿verdad que sí? Eso para tu defensa personal. Cuando los hombres precisaban de libertad de movimientos para trabajar o correr, se levantaban el borde de la túnica y lo metían ¿en dónde? En el cinto. ¿Se recuerdan de la túnica anterior? ¿Cómo está metida parte de la túnica y se mete y se sale por el cinto? ¿Es para correr o para qué? Para trabajar. ¿Vamos bien hasta ahí? A esto se le llamaba ceñirse los lomos. Ya ven cómo ya vamos entendiendo palabras bíblicas. Dice Pablo, cuando habla acerca de la armadura de Dios, ceñíos vuestros lomos. ¿Qué es ceñirse los lomos? Arremangarse la túnica, meterla por aquí abajo del cinto y dejarla caer para que estés liberado hasta las rodillas y estés listo para trabajar, para pelear, para lo que sea, para correr. Eso significa ceñirse los lomos. Y la frase vino a ser una metáfora para la acción de estar ¿qué? Alerta. Diga conmigo, alerta para correr, alerta para pelear. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ceñirse los lomos era porque estabas alerta. Pedro, por ejemplo, alaba la claridad de pensamiento, aconsejando a los cristianos a ceñir los lomos de sus entendimientos. Las mujeres levantaban también los bordes de sus túnicas, en su caso para llevar cosas de un lado ¿a qué? A otro.
Eso lo hacía yo cuando estaba chiquito. Yo no sé si sus hijos lo hacen, pero uno cuando está chiquito es bien ocurrente. Te mandan a llevar cosas, te las pones en la playera y luego las cargas en la playera y ahí te vas con todas las cosas. Eso es exactamente lo que hacían las mujeres con sus túnicas. Cuando iban a mover cosas de un lado para otro, agarraban su túnica, se la levantaban un poco y se dejaban caer cosas ahí para llevar y mover cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Al acabar el día, no había vestidos especiales para dormir. Se les desataban el cinto y cada uno se echaba en su propia ¿qué? Túnica. ¿Ok? Así es que nada de pijamas, nada de nada. El manto, si tenías calzoncillo, podías dormir en calzoncillo, y tu túnica y tu manto te servían como si fuera colchón. Las casas en los tiempos bíblicos no tenían lo que hoy tenemos, alfombra y eso. Podían hacerse algunas alfombras de pieles, de telas, y ahí tú te recostabas, pero no tenías colchón, dormías directamente ¿en dónde? En el piso. Levanten la mano los que han dormido en el rancho, directamente en el piso. ¿Cómo se levantaban al siguiente día? Por eso le damos gracias a Dios hoy en día por los colchoncitos, ¿verdad que sí? A veces te agarraban las piedras y no encontrabas cómo acomodarte. Imagínense el estilo de vida sin tener las comodidades que tenemos hoy en día. Y cada uno se echaba en su propia túnica, ¿ok? Era como una sleeping bag, ¿ok? Algo así, similar para que lo entendamos. El manto. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien tocó, una mujer decía, si tan solo tocare ¿qué? ¿El borde de qué? Del manto o de la túnica. ¿Qué va primero? La túnica. Y luego arriba ¿qué va? El manto. Vamos a hablar acerca del manto. Cuando se tenía el suficiente dinero para ello, solo cuando tenías dinero para comprar un manto, es que lo tenías. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo hace el milagro con un leproso y les dice, denle qué? Una prenda, ¿verdad? ¿Quién se quería despojar de esa prenda? Sea manto, sea túnica, sea lo que sea. Nadie, porque eran demasiado costosas. ¿Vamos bien hasta ahí? O cuando era necesario debido al frío, se llevaba un manto encima de la túnica. Los mantos se hacían de dos formas. En el campo, donde era importante mantener el calor, se hacía envolviendo el cuerpo con un grueso tejido ¿de qué? De lana, cosiéndolo por los hombros y haciendo aberturas por las que pudieran pasar los brazos. Para muchos el manto era su único ¿qué? Abrigo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos abrigos tienes tú para el invierno? Montones, ¿verdad que sí? Llegamos a la iglesia, cada que venimos traemos una jacket diferente, un suéter diferente. Y ellos solamente tenían un solo manto, un solo abrigo. ¿Vamos bien hasta ahí? Para muchos el manto era su único abrigo, por lo que si incluso era dado como prenda por un préstamo, debería ser devuelto a su dueño antes de la noche para que pudiera dormir ¿qué? Calientito. Puede que te lo prestaran o lo que fuera, pero tenías que regresarlo a su dueño. Por esta misma razón, un tribunal judío nunca podía privar a nadie ¿de qué? De su manto. La otra forma en que se hacían los mantos era en forma de ropón suelto con anchas mangas. Cuando se hacía de seda, era una prenda ¿de qué? De lujo. No les traje el video de cómo se procesa la seda, porque ya iba a ser demasiado largo, pero búsquenlo en YouTube. La seda, ¿de dónde viene? Del gusano de seda. Y eso todavía es muchísimo más caro porque su procesamiento con el gusano y la crianza de esos gusanos es tremendo. Así es que solamente era un lujo de los ricos. Por eso es que los reyes, los emperadores dormían con sábanas ¿de qué? De seda, ¿verdad que sí? Entonces, vamos adelante. Cuando se hacían de seda era una prenda de lujo. Y a una persona rica nunca se le ocurría salir de su casa sin llevarlo ¿qué? Encima. Es como traer, vamos a decirlo hoy con los jóvenes, tus Jordans, ¿no? De $350.
Cada que van a ir a un lugar donde necesitan impresionar, ¿qué hacen? Se ponen sus tenis caros, ¿verdad? Lo mismo sucedía con los ricos. Iban a cualquier lugar y querían llevar no cualquier manto. Querían llevar ¿cuál manto? El manto de seda. ¿Por qué? Porque eso les daba estatus y todo el mundo sabía y se daba cuenta que era una persona adinerada. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Los fariseos llevaban flecos azules en el borde de sus mantos para que pudieran ser vistos cumpliendo la ley registrada en Números 15, 38 al 39. Debido a que esta práctica era exagerada hasta extremos de ostentación, los fariseos fueron condenados por ello por el mismo Jesús. Diga conmigo, ostentación. Y ahí ya vamos arrancando como desde el principio nuestro Señor Jesucristo tiene algo en contra de la ostentación. ¿Vamos bien hasta aquí? El ser ostentoso nunca ha sido bien visto en la Biblia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sino ser ¿qué? Humildes. Fue probablemente esta parte del borde del manto de Jesús la que quería tocar la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Ahora vamos a ver las ilustraciones ahí, los que tienen sus libros. Vestimenta típica de gente en los tiempos bíblicos, de izquierda a derecha. El primer dibujo que tenemos ahí es la vestimenta de un ¿qué? De un pastor. Ya ustedes ven ahí su túnica, su cinturón, su bastón de pastor, etcétera, ¿ok? Luego vemos la vestimenta de un ¿qué? De un guerrero. Manga corta y túnica ¿hasta dónde? Hasta las rodillas para poder ¿qué? Pelear, ¿verdad? Luego vemos a un campesino. Ahí ustedes ven la túnica que él trae, ¿verdad? Luego ustedes ven a una mujer ¿qué? Campesina, ¿verdad? Luego ven a un niño, cómo se supone que estaba vestido, y luego un hombre rico, ya con prendas diferentes, de más alta calidad. Nótese que el hombre rico usa ropa más ¿qué? Colorida. El pastor está vestido con ropa más ¿qué? Abrigada. Todos tienen algún tipo de cubierta para la cabeza. ¿Vamos bien hasta ahí? All right, vamos a ver la capa y la túnica y las diferencias. Vamos a leer Mateo 5:40. ¿Me ayudan a buscarlo ahí, por favor? Mateo 5:40. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La capa. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver Lucas 6:29. Dice, si alguien quiere ponerte pleito y te quiera quitar la túnica, déjale también ¿qué? La capa, ¿verdad que sí? Ahora Lucas 6:29. ¿Lo tenemos? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica ¿qué? Le niegues. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ustedes ya saben que la túnica es costosa. La capa también, ¿verdad que sí? O el manto. Todo lo que sean prendas es costoso. Lo máximo que ibas a llegar a tener era una sola cosa de cada cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso es que era tan difícil despojarse de la vestimenta. Jesús no se equivocó ni se contradijo. En el primer caso hace referencia a la ley procesal para la que se podía privar a alguien de su túnica, pero no de su capa o de su manto. La capa es el manto. En el segundo caso, un ladrón se apoderaría en primer lugar de la prenda externa, que era la de mayor ¿qué? La de mayor valor. Ustedes se imaginan a un ladrón que no es un robabolsos como en el día de hoy, es un roba ¿qué? Un robacapas, un robamantos. Vas caminando por la calle de noche bien tranquilo y de repente sale corriendo algo y te agarra el manto y se lo lleva y a revenderlo, ¿verdad que sí? Era la peor pérdida que podías tener.
Vamos a ver el calzado, las sandalias de cuero de los tiempos romanos descubiertas en unas excavaciones cerca de la antigua ciudad ¿de qué? De Jericó. ¿De qué se hacía el calzado en esos tiempos? Diga conmigo, de cuero. ¿Se pueden imaginar un calzado de cuero? No es como los guaraches del mexicano de Tierra Caliente, que nada más las correas son de cuero, pero luego la suela es como si fuera llanta. Esos son duraderos, ¿verdad que sí? Estamos hablando cuero desde la plantilla, desde lo de abajo y toda la sandalia de cuero, ¿ok? Calzado, frecuentemente los pobres andaban descalzos. ¿Cómo andaban los pobres? Descalzos. Pero otros llevaban sencillas sandalias. Se hacían una suela con una pieza ¿de qué? De cuero de vaca que cubriera la planta del pie. Se fijaba al pie mediante una larga tira que pasaba a través de la suela entre el dedo gordo del pie y su contiguo, y se ataba alrededor de ¿dónde? Del tobillo. Eso lo vemos en Lucas 3:16, ¿verdad? En otros casos la tira quedaba unida a unas lazadas hechas alrededor de la suela y que se cruzaba encima cubriendo el empeine del pie. También se empleaban ¿qué? Zapatillas. Entonces se imaginan, ustedes ahí tienen unas sandalias para que ustedes más o menos vean cómo eran las sandalias de cuero. Ahora, imagínense esas sandalias de cuero, andar caminando en esas tierras polvosas, lleno de sudor y de arena. Ahora nosotros podemos entender por qué en cada casa en la que entrabas habría una persona lavándole los pies al invitado, a la persona que llegó. Precisamente por eso. Ahora, ustedes se pueden imaginar el cansancio para caminar largas distancias sin caballo, sin burro, sin camello, porque no tenías dinero para eso. Descalzo largas distancias. Si ahorita, yo me recuerdo en mi juventud, cuando yo era joven, yo utilizaba Converse. Hoy a los de mi edad nos dicen chavorrucos que porque usamos tenis shoes, que porque queremos ser jóvenes. Los que hacen esos videos no saben porque no han vivido esta edad. Uno no usa los tenis shoes para verse joven, sino por lo cómodo que son. Porque no te duele el pie, puedes andar todo el día sin dolor de pie. Pero usa un zapato de suela plana y terminas con un dolorazón de pies, que yo no sé cómo aguantan las mujeres esas sandalias planas, así todo parejo. Eso te provoca un dolor. Imagínense caminar tanto tiempo a todas partes con unas sandalias así, solamente cuero. Sentías absolutamente todo lo que ibas pisando. Y eso si tenías dinero. Si no tenías dinero, andabas ¿cómo? Descalzo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sombreros. La mayor parte de los hombres parece que llevaba un casquete con un trozo de tejido envuelto en una banda alrededor del borde, girando hacia arriba, dando la apariencia de un ¿qué? Turbante. Las mujeres llevaban un tejido de forma cuadrada, doblado para proteger los ojos ¿de qué? Del sol, y que caía en pliegues sobre el cuello y los hombros para dar una total protección frente a los rayos ¿de qué? Del sol. Se sostenía en su sitio mediante un cordón trenzado. En ocasiones se llevaba un velo tenue sobre la cabeza para que la mujer no mostrara el rostro ¿en qué? En público. Entonces, no solamente lo llevaban por llevarlo, sino que tenían que protegerse ¿de qué? Del sol. Hoy nosotros hacemos lo mismo. Usamos ya sea sombreros o cachuchas, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez se ha ido a trabajar, los que trabajamos fuera, por ejemplo en la construcción? ¿Te imaginas trabajando en pleno verano y sin sombrero o sin cachucha? No, hombre, llegas de esa frentecita roja y esos ojitos y esa pielecita quemada. Tienes que protegerte de alguna manera. Imagínense, en tiempos bíblicos se tenía que buscar la manera que fuera para poderse proteger de los rayos del sol. Solo el marido podía ver el rostro de su mujer. Por ello Rebeca ocultó su rostro a Isaac antes de estar ¿qué?
casados. Eso está en Génesis 24-25. Y era la ceremonia matrimonial que el velo era levantado del rostro de la esposa y puesto sobre los hombros del esposo con la declaración: el dominio estará sobre su. ¿Han escuchado esa expresión de Isaías 9:6? El dominio estará sobre su hombro. Es literalmente la mujer quitarse el velo y ponerlo a un lado. Ahora yo les hago una pregunta. Imagínense ustedes que con su esposa ahorita no le hubieran podido ver el rostro hasta después de casados. Ay, Dios mío bendito. ¿Verdad que sí? Nada más utilice su imaginación para que usted vea las costumbres y las diferencias en tiempos bíblicos. ¿Quiénes se animarían a descubrirle la cara al nuevo esposo, la nueva esposa, hasta la luna de miel, la noche de luna de miel? Yo creo que nadie nos atreveríamos, ¿verdad? Entonces imagínese usted. Limpieza de los vestidos. Recuerden que en aquellos tiempos no había nada de lo que tenemos hoy en día, que no valoramos. No había jabón, no había jabón antibacterial, no había shampoo anticaspa con diferentes olores, no había pasta de dientes con menta para que te dé la sensación de limpieza, no había cepillo de dientes, no había todo lo que tenemos hoy en día. Limpieza de los vestidos, ¿ok? La ropa se lavaba metiéndola en la rápida corriente de un ¿qué? ¿Cuántas mujeres llegaron a lavar en el río o en los arroyos? Levanten la mano. Tremendo, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo que mi mamá lavaba en el río y eso salía con arena y con arena. Bueno, dependiendo del área donde lavaras, ¿verdad que sí? Pero no es lo mismo que lavar con agua potable. Es más, si se le llega a ir el agua porque hubo una fuga en su colonia y usted prende esa lavadora después de que hicieron la reparación, prepárese para la cantidad de tierra que va a traer esa agua. No va a lavar absolutamente nada. Pero por lo menos da la sensación de que está ¿qué? Limpia, ¿verdad? Que arrastraba la suciedad de los tejidos vastos al pasar a través de ellos, o bien poniendo las ropas mojadas sobre losas ¿qué? Lisas. Yo no sé si todavía en mi país se use, pero en mis tiempos mi mamá no usaba lavadora y secadora. Mi mamá usaba lavadero, ¿verdad que sí? Y ahí tú le restregabas la ropa en una piedra, la enjuagabas y luego la tendías en el tendedero y el sol la secaba. Eso sí, esas telas quedaban lisitas. No, hombre, ¿cuándo? Arrugadas. Ahí sí que tenías que tener plancha fuerzas, ¿verdad que sí? Pues era algo similar. Se lavaba en piedras lisas, se restregaban ahí y golpeando para quitarle ¿qué? La suciedad. David empleó la imagen del lavado de la ropa como símbolo de la acción necesaria para ser purificado de su pecado. En el Salmo 51:2. El jabón se hacía bien a base de aceite de oliva o de un álcali ¿qué? Vegetal. Era lo único que podías hacer. No es como los jabones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, si tú te lavas con un jabón antibacterial, ¿cómo te sientes después de que saliste de esa regadera? Limpio, ¿verdad que sí? Todo. En aquel entonces no había eso. Vestuario básico. Los vestidos no eran un artículo de fácil adquisición para la mayor parte de las personas y eran muy ¿qué? Muy caros. ¿Sí me siguen? Página 16. Ajá. Los pobres solo tenían las ropas que llevaban puestas. Por ello era algo bien realista dar a alguien a cambio de dar un par de ¿qué? De zapatos. Y fue algo muy revolucionario de parte de Juan el Bautista decir a la gente que dieran a otros sus túnicas de más. Por ello es interesante ver que en su codificación de la ley en el siglo I después de Cristo, los judíos dan una relación de las ropas que se pueden rescatar de una casa ardiendo ¿en qué? En sábado. Se hizo una ley. Si una casa se está quemando en sábado, sí te damos permiso de que vayas a rescatar ¿qué? Los de a 100 que tienes debajo del colchón. Tus ropas. No había dólares, no había todo lo que tenemos hoy en día. Hoy cuando se está quemando la casa, Dios no lo quiera, pero si se nos llegara a quemar, ¿qué es lo que te preocupa de ahí adentro? Mis papeles, ¿verdad que sí? Toda la documentación legal que tengas.
No te preocupas por nada más. Ellos no gritaban mis papeles, ellos gritaban mi ropa, mi túnica, mi manto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué? Porque era demasiado costosa. Solamente tenían una cosa de cada cosa. ¿Vamos bien? La lista se divide en dos secciones para hombres y para mujeres. Los niños llevaban versiones miniaturizadas de los ropajes de los adultos. Muchos de los hombres de las prendas son términos griegos, pero las formas básicas de los vestidos son exactamente las mismas. Tan importantes eran las prendas de vestir que regalarlas era una señal de un dolor o duelo que Job 1:20, cuando tú dices te voy o le dices a alguien te regalo esta prenda, estás hablando de un duelo o un dolor intenso. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí ustedes tienen la imagen, una escultura de torso uniformado de un soldado ¿qué? Romano. La armadura de Dios. Pablo hace referencia a la vestimenta del soldado. Combina aquí la profecía de Isaías de la armadura de Dios. En Isaías 59, 16 al 17, con lo que se conoce del equipo del soldado romano, por debajo de la armadura del soldado había una ropa ¿para qué? Para ceñirse, de manera que la armadura o la coraza y el faldón de cuero recubiertos de placas metálicas pudiera ajustarse como encima. Los soldados romanos tenían sandalias ¿qué? Claveteadas que se aferraban bien ¿a dónde? Al suelo, se afirmaban al suelo. Pablo emplea la descripción para decir que el diablo no podrá derribar a los cristianos si son estrictamente ¿qué? Honrados, absolutamente justos en sus tratos y no fácilmente alarmados. Añádese a esto una salvación que la capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, con acceso y confianza en lo que Dios ha dicho, y el cristiano queda ¿qué? Bien protegido. Cuando hablamos de la armadura, si una prenda, una túnica, un manto, un cinto, unas sandalias era algo costoso, imagínese una armadura ya con metal, con cuero, unas sandalias especiales para que pudieras detenerte mientras estabas peleando. ¿Cuánto más valía eso? Ornamentación. Además de las ropas había una gran cantidad de ornamentación personal. ¿Mediante qué? Maquillaje. ¿Qué más? Adornos y peinados. Era un aspecto tan importante. Para las mujeres de la época del Nuevo Testamento, que las cristianas fueron advertidas de que se adornaran de un espíritu afable y apacible. ¿Ok? Desde la antigüedad, desde los tiempos bíblicos, las mujeres ya estaban preocupadas por el maquillaje y por toda la ornamentación que llevaba una mujer. Vamos a regresar a la página 17, las vestiduras de los sacerdotes. Los sacerdotes llevaban un vestido ¿de qué? De lino sobre la túnica, quizá para mantenerla ¿qué? Limpia. Recibía el nombre de ¿qué? De efod. El sumo sacerdote vestía unas ropas especiales, pero que según la pauta básica, la túnica era azul y el efod estaba ricamente bordado y tenía una bolsa engastada recubierta de piedras preciosas y en la que había dos suertes medidas mediante las que se podía determinar ¿qué? La voluntad de Dios. El manto era blanco, llevaba un turbante especial en la cabeza. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del efod, dice que lo usaban ¿de qué material? De lino. Las características del lino, nuevamente, es muy absorbente, es fresco, pero también se arruga muy fácil. ¿Ok? En el caso de las mujeres, vamos a volver ahí a las mujeres. ¿Ok? El maquillaje se conseguía bien del carbonato de cobre, del color verde, o de la galena, que es el sulfuro de plomo negro. Ahí lo vemos en Ezequiel.
Isaías describe con sumo detalle la ornamentación que se empleaba en su época. Muchos de los pendientes, brazaletes, colgantes llevaban piedras preciosas engastadas, pero es sumamente difícil identificar la naturaleza exacta de la piedra en base de los lenguajes ¿qué? Antiguos. Entonces, ¿cuál era el ornamento de la mujer? Bueno, era el maquillaje. ¿De dónde sale el maquillaje en aquellos tiempos? Del carbonato de cobre, del color verde, ¿verdad? Del sulfuro de plomo negro. Y ya se maquillaban de esa manera. No había todo lo que hoy las mujeres tienen, ¿verdad? También las piedras que utilizaban en sus ornamentas eran de cualquier clase de piedra. No podemos decir si eran piedras de alto valor o no, pero tenían que llevar su ornamenta. ¿Vamos bien hasta ahí? Se empleaban aceites como base para los pigmentos que se usaban para colorear las uñas. Ya desde aquel entonces las mujeres se pintaban las uñas, imagínense, con métodos diferentes. De las manos y de dónde. Se están dando cuenta que todo lo que hacemos hoy en día es exactamente lo que se hacía en la antigüedad, simplemente con otros productos y con más alta tecnología. La mujer sigue siendo mujer, sigue usando aretes, sigue usando pulseras, sigue usando collares, sigue usando maquillaje, sigue pintándose las uñas. La mujer sigue haciendo lo mismo. ¿Me siguen hasta aquí? Por tradiciones lo venimos haciendo. Pero a lo que Dios nos manda o les manda a las mujeres es que su atavío no sea tanto el exterior, sino que el del corazón. ¿De qué te sirve estar bella por fuera si tu corazón está mal? Si eres mala, si eres una mala mujer, si de tu lengua despides veneno, no sirve absolutamente de nada. Los cosméticos se aplicaban bien con el dedo, bien con una pequeña espátula de madera. Los hombres llevaban frecuentemente un ¿qué? Un anillo en el dedo o colgado de una cadena alrededor del cuello, pero tales anillos tenían más importancia para actuar como sellos que como ¿qué? Que como adornos. ¿Se recuerdan qué fue lo que le dio, lo que daban los reyes cuando tenían un segundo que tomaba toda su autoridad? El anillo del rey, que usualmente era ¿para qué? Para sellar decretos. Entonces, usualmente para eso era que se utilizaban los anillos, el anillo de la familia, etcétera. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el cabello era un adorno importante, pocas veces se cortaba. Vamos a ver en el recuadro la cubierta de la cabeza de las mujeres. Las mujeres respetables salían a la calle con las cabezas ¿cómo? ¿Y llevaban qué? Ahora note esto, las mujeres ¿qué? ¿Será que hoy podemos hacer una distinción entre una mujer respetable y una mujer no respetable? ¿Lo podemos hacer simplemente con su vestimenta? Claro que sí. Una mujer respetable es una mujer elegante que no anda enseñando partes de su cuerpo, que no lleva poca ropa. Esa es una mujer respetable. Pero una mujer no tan respetable, ¿cómo la distingues? Minifaldas, bubi de fuera, poca ropa, ¿verdad que sí? Y ahí es la lucha que tenemos hoy en día con nuestros jóvenes, porque la sociedad les ha vendido que es normal enseñar. ¿Estamos aquí? Cuando en realidad no es normal. Solo las prostitutas exhibían ¿qué? Hoy las prostitutas no exhiben solamente sus rostros, ¿qué exhiben? Todo, ¿verdad que sí? Y cabello para atraer a los hombres. Por ello Pablo dice a los cristianos que si una mujer en la iglesia no quiere llevar ¿qué? Velo, que se trasquile, pero lo mejor es que se cubra ¿qué? Ahora ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer era la que se rehusaba a cubrirse? Una prostituta, una cualquiera. Y lo hacía con el fin de venderse. Entonces, si venía una mujer que se había convertido y venía de la vida galante, tenía que cambiar, tenía que ponerse su velo y convertirse en una mujer
respetable. Incluso cuando los cristianos tienen libertad en la práctica de su fe, no deben enfrentarse al decoro. Es decir, todo debe de hacerse decentemente, en orden y, diga conmigo, con decoro. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, con decoro. Vestimenta femenina, una campesina, en la página 19, en el primer plano. Véase sus sandalias, sus sencillas sandalias, y una mujer rica. Ambas mujeres llevan la cabeza como. ¿Sí ven la clase del vestido? ¿La diferencia? All right. ¿Aprendimos o no? Ya conmigo, ay Dios mío. Bastante. Apenas vamos en el primer capítulo. Vámonos a ver si alcanzamos a cubrir la meta de hoy, que es la vivienda, que también está impresionante. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Página 20. Hay en tierras santa dos características en las viviendas. Primero, tienen una forma y estilo típico de construcción. Tienden a ser de una forma ¿qué? Cuadrada, similar a lo que hoy en día, con un tejado como plano y una escalera ¿qué? Exterior, y frecuentemente se construyen en bloques de limolita blanca. Esto ha venido a ser la norma debido al clima, a la disponibilidad de los materiales de construcción y a una necesidad original de construcción, conservando al máximo de espacio. La segunda característica es la de conservación de lo muy antiguo con lo relativo nuevo, de modo que los visitantes del área en la actualidad pueden ver junto a modernos edificios viviendas del tipo empleado por ¿quién? Por Abraham. Vamos a hablar acerca de las viviendas y vamos a remontarnos a la época en que el pueblo de Israel no vivía en casas, sino que vivía en ¿qué? En tiendas. ¿Verdad que sí? En todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a escuchar de que amplía las estacas de tu tienda. ¿Lo han escuchado? Bueno, se levantaban unos postes de madera, ¿verdad? Luego con pieles de cabra negra se hacían esos techos, ¿verdad? En las tiendas se ponían las estacas, y cuando dice ensancha las estacas de tu tienda, era como hacerle adiciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, el hacer adiciones era estatus de prosperidad, de que te estabas haciendo de dinero. De lo contrario, no podías hacer una adición, porque se requerían materiales, se requerían telas, se requerían un montón de cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver ahí, la división de la tierra. Los israelitas consiguieron su tierra por medio de ¿qué? De la conquista. Eso lo vemos durante mucho tiempo, los imperios, hasta lo que fue la época más moderna conocida, que eran los viajes de los colonizadores para poder apoderarse de diferentes tierras. Hoy en día ya no es así, ya hay fronteras divididas, etcétera, ¿verdad? Pero en la antigüedad era a través de la conquista. Y cada tribu y familia consideraba su herencia o parte de la tierra como proveniente de ¿quién? De Dios. La división de la tierra y la forma en que se hizo se describen en el libro de ¿qué? De Josué. El área de Canaán fue dividida primero y adjudicada por suertes. Una suerte era literalmente un disco que se echaba al aire con la confianza de que Dios ¿qué? Lo controlaba, ¿ok? Se empleaban los resultados de estas suertes como expresión de la voluntad de Dios. Un proverbio lo expresa así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ¿qué? De ella. Por ello David podía dar gracias a Dios por cuanto las cuerdas le habían caído en lugares deleitosos. Tenía una buena ¿qué? Heredad. Una vez adjudicadas las heredades, fueron marcadas con límites, un montón de piedras, un accidente natural o dos surcos de ¿qué? Se hacía un vallado de piedras y ahí ya era frontera, ¿verdad? O hacer una cerca o algún accidente o alguna zanja y ya esa era mi cerca. Por ejemplo, en los pueblos de nosotros, ¿cómo se dividen las propiedades?
con cercas de alambres, ¿verdad que sí? Tú vas, empiezas a poner tus postes, pones tu alambre y ya estás dividiendo tu propiedad. Algo similar. Una vez establecido el límite, este no podía ser alterado, porque ello sería lo mismo que alterar el don de ¿quién? Recuérdense que cuando se dividía la tierra era la voluntad de Dios. Quitarle la tierra a alguno de otra tribu era ir en contra de la voluntad de Dios. Por esta misma razón era deshonrar a Dios vender la heredad. Nabot rehusó vender su viña al rey Acab por esta ¿qué? Dios me la dio y yo no puedo vender lo que Dios me dio. Eso resulta en una deshonra al dador de todas las cosas. Si nosotros pensáramos de la misma manera hoy en día, no seríamos tan despilfarradores de lo que Dios nos da. Porque todo lo que tenemos proviene ¿de quién? De Dios. Él es el dador de todas las cosas. Y lo que Dios nos da, ¿qué deberíamos de hacer con ello? Cuidarlo, pero no despilfarrarlo. La venta de la tierra, había en ocasiones necesidad de conseguir el dinero que valía la propiedad cuando la familia propietaria se encontraba con dificultades ¿qué? Económicas. Pero toda la tierra vendida por tal razón debía volver al dueño original en el año del ¿qué? ¿Se recuerdan? Hasta tenemos una canción que dice, es día de jubileo, bla, bla, bla. ¿Verdad que sí? Si tú habías comprado una heredad, una propiedad de alguien, cuando llegaba el año del jubileo, todo, hagan de cuenta que era un reset, completamente, un nuevo comienzo, un volver a empezar. ¿Que era cada cuántos años? 50 años. ¿Cada cuándo era el año del jubileo? 50 años. En 50 años tú tenías la esperanza de que esa propiedad iba a regresar a tu familia. Cada 50 años. Pero en esos 50 años el que te compró la propiedad, ¿qué hizo con ella? Ya le sacó jugo, ya la trabajó. Ganado, agricultura, etcétera. Estas transferencias eran cuidadosamente dispuestas y controladas. El dinero era pesado y se hacían las escrituras describiendo todos los detalles de la tierra. Y ello en presencia de ¿qué? Miren, estamos hablando de tiempos de miles de años atrás. Y yo no entiendo cómo todavía hoy en día hay hermanos de iglesias que dicen, no me pagaron. Los contratos, las escrituras, los tratos desde la antigüedad se llevaban por escrito y con testigos y con firmas. Yo todavía no entiendo cómo tú puedes hacer un trato a palabra. Es que es mi familiar. Los familiares también roban. Los familiares también se quedan con propiedades, con pertenencias tuyas. Es mejor todo por escrito y con firmas y con testigos si es necesario. Parece que los judíos seguían con ello la práctica de transferencias efectuadas en tiempos antiguos. Si durante aquel tiempo algún miembro de la familia que había vendido la tierra podía conseguir el dinero para volverla a comprar para la familia, la tierra tenía que ser devuelta en el ¿qué? En el acto, inmediatamente, ¿verdad? O si una viuda sin hijos volvía a contraer matrimonio, su marido podía comprar ¿qué? La tierra que les había vendido, pero esta pasaría al primogénito de este ¿qué? No es de que enviudé, me vuelvo a casar, mi nuevo marido recupera la propiedad y mis hijos antiguos se quedan con ella. No, la compró el nuevo marido. ¿Quién se va a quedar con esa propiedad? ¿Quién la va a heredar? El primogénito de ese matrimonio. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que fue en ese año. Ya lo pasado, ya pasó. ¿Vamos bien hasta ahí? O si una viuda sin hijos volvía a contraer matrimonio, perdón, ya lo vimos, que recibiría el nombre de la familia anterior para que la tierra no saliera ¿de qué? De la familia. Un ejemplo de esto se registra en la historia de Ruth y ¿quién? Y Booz en Ruth 4. Ahora, el pueblo de la tierra. La relación inesperada entre la gente y la tierra llevó a la gente corriente fuera conocida como el pueblo de la tierra.
Los Am-Aarets es esta conciencia acerca de la tierra que se encontraba detrás de la recompra y reposesión de la tierra en el Israel actual. La tierra pasaba de padres a quienes, a hijos, y el hijo mayor recibía el doble que cada uno de los hermanos. Hoy en día ya no tenemos esa práctica, ¿verdad? Y si a usted se le ocurre dejarle más al hijo mayor, se arruinó el asunto y se va a ver una peleadera de hermanos como no tiene ideas. Hoy se reparte a todos, ¿por qué? Por igual. Pero en tiempos bíblicos se repartía la tierra, se repartía la herencia, y al primogénito se le daba una doble ¿qué? Porción. En los nombres de sus dos hijos, Efraín y Manasés, Eliseo pidió una porción de primogénito, una doble porción del espíritu de Elías. ¿Sobre qué? Sobre él. El hijo pródigo pudo llevarse su parte de la herencia consigo, pero cuando volvió toda la propiedad, una doble porción pertenecía a su hermano ¿qué? Mayor. La jurisprudencia había establecido que la herencia podía pasar a las hijas si no había ¿qué? Hijos. Eso se describe en Números 27 del 1 al 11. Se describen las circunstancias bajo las que se dio esta norma junto con otras leyes referentes a la herencia. Esas prácticas nosotros las vemos en muchas partes de la historia, ¿verdad que sí? Si no tienes hijos, entonces van a pasar ¿a quiénes? A tus hijas. Ahora, en la antigüedad, especialmente en el Antiguo Testamento, no siempre la gente vivía en casas de piedra o en casas de adobe, sino que vivían a veces en cuevas, ¿verdad que sí? O en tiendas. Vamos a ver algunos ejemplos. Los moradores de cuevas. Aunque en los tiempos bíblicos muchos habían abandonado las numerosas cuevas del Oriente Medio, siempre ha habido gente que ha vivido ¿en dónde? En cuevas. Lot vivió en una cueva después de huir ¿de dónde? De Sodoma. Y los edomitas hicieron y agrandaron cuevas en las rocosas laderas de Petra para vivir y para las reuniones ¿qué? Públicas. Abdías se refiere a los edomitas como moradores en las hendiduras de las peñas, en una morada muy elevada. Había cuevas bajo las moradas de Nazaret en los tiempos ¿de quién? De Jesús. Y la tradición casi seguramente cierta es que Jesús nació en la cueva de un ¿qué? Pastor. Siempre había cuevas a mano en las que esconderse. Y eso lo vemos en Josué, en Primera de Samuel y en Primera de Reyes. Y los filisteos se burlaban de los israelitas de que usaban agujeros en la tierra para ocultarse ¿de quiénes? En los tiempos bíblicos la gente vivía bien en establecimientos bien defendidos, con suministro de agua, bien con una forma seminómada de vida, vivienda en tiendas y pasando con su ganado de oasis a oasis en lo que se podía cultivar ¿qué? Las cosechas. Cuando Saúl persigue a David, o cuando Saúl está persiguiendo a David y David es perseguido, ¿en dónde se metían ambos? ¿En qué? En cuevas. Ahora, se hacía de las cuevas viviendas, casas entre las piedras. ¿Cuántos se imaginan vivir en una cueva? Tremendo. Ahí tienes todo lo que es una casa para ti, porque no tienes manera de ¿qué? De construir más. Moradores de la arena. Abraham abandonó la comunidad asentada en Ur, en Caldea, y se ¿qué? Y se transformó, ¿verdad? Ahí en la página 22 ustedes tienen antiguas cuevas en el Monte Carmelo, cerca de la moderna ciudad de Haifa en Israel. ¿Sí ven cómo está la piedra? Y ahí a manera rústica hicieron una vivienda. Después en la página 23, la sección de las mujeres en una tienda. Véanse las cubiertas sobre el suelo y la diversidad de jarras y cestas para guardar alimentos y bebidas. La sección de los hombres quedaba separada. ¿Por qué? Por cortinas. Esto es bien interesante,
¿ok? Préstenle mucha atención. La misma naturaleza temporal de una tienda para describir nuestras vidas. Vamos ahí, la tienda. Vámonos ahí, la página 24. La forma de la vida de los actuales beduinos es similar a la de Abraham. Nunca ha sido abandonada del todo. La festividad judía de Sukkot, de las cabañas o de los tabernáculos, es una reminiscencia constante del pasado de Israel. La Peshá, la Pascua, vino también a ser una fiesta de acampada al acudir miles y miles de peregrinos. ¿De dónde? A Jerusalén, ¿verdad que sí? Para las fiestas judías. Vámonos a donde dice la tienda. La tienda de un morador de la arena se hacía con una larga pieza de tejido de pelo de cabra, con una anchura de 1,5 metros de casi 2 metros. Se extendía sobre una serie de postes para conseguir una tienda que larga. Entonces se tejían esas pieles de cabra, eso iba a ser el techo, ¿ok? Ahora miren lo interesante de esas pieles. Al principio se minaba el agua, pero con las primeras lluvias adquiría dureza y se convertía en impermeabilizante. Ya no se metía el agua, se convertía como en una lona. Imagínense la inteligencia de esas personas. Se levantaban los postes, se tejían y se ponía ese techo de pieles de cabra. En Cantar de los Cantares 1:5 se hace alusión al color negro de la tienda. La pieza se hacía mediante un telar plantado en el suelo. Los remiendos se insertaban como un gran surciso por el mismo método. Las colgaduras verticales se hacían bien en cubiertas del techo ya desgastadas, bien de otros tejidos de colores brillantes. Las colgaduras cerraban la tienda por detrás y delante y establecían divisiones en su. Présteme atención aquí. Ustedes tienen postes, tienen ese techito de piel de cabra remendada. Cuando se desgastaba esas pieles, se utilizaban para poder ponerle en los lados a manera de paredes, como cuando usted renta hoy una tent, ¿verdad que sí? Y que se le baja la lona por los costados, de esa misma manera, para cubrirse de la intemperie, del frío, etcétera, de los vientos. Pero aparte de eso, en la parte de adentro se ponían cortinas, que era lo que dividía, era como si fueran paredes, lo que dividía la casa. De este lado vamos a decir que estaba la sala, ¿ok? En donde estaban los hombres. Del otro lado estaban las mujeres, ¿verdad? O el dormitorio de las mujeres. Pero se escuchaba todo, en todas partes. Si crecía la familia tenías que agregar un cuartito, pero no de material, sino de postes y de cortinas. Era como cuando en nuestros países no alcanzaba para nada más y en lugar de puertas, ¿qué ponías? Cortinas. Yo en mis tiempos, en mis tiempos cuando faltó mi papá, yo me recuerdo que no se cerraba la puerta a golpazos cuando te enojabas. Agarrabas y hacías hacia la cortina, y la cortina nomás la hacía así. Así era lo único que alcanzabas, porque no alcanzaba ¿para qué? Para las puertas. Lo mismo era en aquellos tiempos. Lo único que dividía los cuartos, la sala, la cocina, eran las cortinas. Y ustedes ahí ven las imágenes de las tiendas. ¿Se pueden imaginar vivir de esa manera? Impresionante. Vamos adelante. Una área con un cortinaje trasero y 2 divisores constituía un porche abierto donde se podía recibir a quienes, a los visitantes, y desde donde se podían oír las conversaciones si había personas detrás de las colgaduras. Le vamos a parar ahí y quiero terminar con con una historia. Ya la semana que entra nos vamos a ir despacio, vamos a ver las casas de ladrillo y de adobe, de piedra, etcétera. Me gustaría cerrar con lo que son las tiendas. ¿Se recuerdan cuando tuvo visita de esos 2 hombres, Abraham, y le da la promesa de un hijo? ¿Dónde estaba Sara? En el siguiente cuarto. ¿Qué dividía el cuarto de donde estaba la sala de visitas? Una cortina. Ella estaba escuchando absolutamente todo. Fuera o no fuera chismosa, estaba escuchando todo.
Por eso es que cuando los hombres le dicen que le prometen de parte de Dios un hijo, ¿qué hace ella? Se ríe porque ella estaba escuchando absolutamente todo. ¿Ok? Ahora, recuerden, ensanchar las tiendas, ensanchar las estacas era sinónimo de prosperidad, de crecimiento. Se seguían agregando postes, se seguían agregando personas, familias y cuartos a la vivienda, ¿verdad? En las tiendas. La semana que entra vamos a hablar acerca de otras dos clases de casas, ¿ok? Eso estamos hablando de cuando Israel era nómada. Después le vamos a dar lugar a las casas hechas de arcilla, a las casas hechas de piedra, y cada una tiene sus características que están en la Biblia. En una ocasión dice que tengas cuidado con la serpiente que se esconde en las grietas ¿de qué? De las paredes. Eso sucedía en las casas hechas de piedra. No crean que había como el cemento que hoy tapas esas grietas. No, así quedaban y ahí se metían los animales. Dice la palabra de Dios: hagan tesoros donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni qué. Eso tiene que ver con las casas. Las casas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice esas palabras, estaban hechas de adobe, de arcilla. Y era bien fácil para los ladrones ubicar una casa y en la noche romper una pared, hacer un agujero y robar. Interesantísimo. Ustedes saben que siempre en los tiempos de Jesús debía de haber luz en la casa, es decir, una lámpara encendida. Una lámpara encendida representaba vida, representaba que había alguien en ese lugar. Cuando había una casa donde no había luz, representaba luto, dolor, tristeza. Usualmente tenías que tener lámparas encendidas. El estilo de vida que relata los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, yo no sé si ustedes los pueden imaginar, pero ahora nosotros podemos entender muchas cosas que van a estar en la Biblia, muchos pasajes bíblicos como ese, donde ladrones no minan ni hurtan. Te hacen un agujero en la pared, un hueco, te rompen el adobe y pum, sacan todas tus pertenencias. Hoy en día vivimos en casas más seguras, ¿verdad que sí? Echamos llave a la puerta, etcétera. Ahora, voy a cerrar con esto y no les quiero quitar se los voy a decir fuera del aire, no vaya a ser que algún ladronzuelo nos esté escuchando. Ahí le paramos y nos vamos a preguntas y respuestas. Ustedes